Uno de los grandes misterios de la ciencia moderna es entender la naturaleza de la conciencia. En este capítulo de Mentes Artificiales hablaremos de la naturaleza de la mente y el problema de la mente-cuerpo. Para entender el concepto de la mente, una persona como nosotros recurriría a un diccionario. El diccionario inglés de Oxford nos da varias definiciones para satisfacer nuestro concepto. Las definiciones que nos conciernen son las definiciones 17 y 18. La 17 nos dice que es el estado de facultad física mental, es decir, el asentamiento de la conciencia, pensamientos, voluntades y sentimientos de una persona. También nos dice que es el sistema de fenómenos cognitivos y emocionales y las facultades que constituyen las experiencias objetivas de una persona. También, el sujeto incorpora de facultades físicas la parte espiritual del ser humano. También nos dice que es el alma a diferencia del cuerpo. La definición 18 nos habla que en aplicaciones más restrictivas son las facultades cognitivas o intelectuales diferentes al deseo y a la emoción, usualmente contrastadas con el corazón. Como vemos, estas definiciones se refieren exclusivamente a personas. Sin embargo, podemos identificar algunas características. La primera es que la mente es identificada como una parte consciente, pero la mente puede encontrarse fuera de la conciencia. La mente es subjetiva, y esto plantea una pregunta de que si la mente adquiere experiencia subjetiva. La tercera es si la mente se incorpora, lo cual nos lleva al problema de la mente-cuerpo, que discutiremos más adelante. La definición describe una mente racional, es decir, deliberativa. Echemos un vistazo a los diferentes tipos de mente antes de meternos en el problema mente-cuerpo. La clase más grande se denomina agentes. Un agente, de manera general, es cualquier cosa que actúa. Se describe un agente típicamente como algo que tiene motivos. Los agentes deben incluir algo como la mente, incluyendo la mente subconsciente. Los agentes con mente deben incluir agentes con mentes conscientes, y entonces hay agentes con mentes racionales. Puede ser que las mentes racionales sean siempre conscientes, pero eso no es claro para mí por ahora. Dentro de la clase de los agentes conscientes están aquellos conscientes de sí mismos. Los humanos y algunos de los grandes simios son ejemplos. Según Gallup, la evidencia de reconocimiento de sí mismos en un espejo es tomada como prueba suficiente para concluir la conciencia propia. Pero para el psicólogo del desarrollo, Barry Golson, los agentes con mentes racionales están en la clase de agentes con conciencia propia, es decir, comunicación personal. Yo estoy abierto a esta posibilidad. Ahora que ya vimos un poco de los tipos de mente, podemos meternos en el problema de la mente-cuerpo. El problema mente-cuerpo. David Chambers habla acerca del significado del problema mente-cuerpo. Hay tres teorías mente-cuerpo tradicionales. La teoría mentalista, que mantiene que la mente lo es todo y que produce el mundo material como sus sensaciones. El punto de vista dualista afirma que la mente y el cuerpo son sustancias, sostiene que la mente y lo material tienen existencia por sí mismos. El cuerpo consiste en sustancias extendidas o materiales, afirma que esta mente está sujeta a principios completos diferentes del cuerpo. Y la teoría materialista afirma que la mente es solo un proceso físico. Los materialistas mantienen que los principios físicos pueden explicar la mente tan bien como el cuerpo. Ahora veamos las ramas del dualismo. La dualidad cartesiana postula que el cuerpo y la mente son sustancias, uno extendido y material, el otro no extendido y espiritual. La teoría, la asociación de Hume, divide la mente en asociaciones mientras el mundo físico permanece intacto. La dualidad interactiva, que dice que la mente afecta al cuerpo y el cuerpo afecta a la mente. El dualismo paralelo sostiene que la mente y el cuerpo corren en paralelo, ninguno tiene nada que ver con el otro, y finalmente la epifenomenalista, que el cuerpo afecta a la mente, pero no recíprocamente. Por último, veamos las ramas del materialismo. La visión de identidad, que identifica los eventos mentales con los procesos físicos en el sistema nervioso. Hay solo una sustancia, la física, pero los sucesos mentales se les ha permitido interactuar casualmente con el cuerpo físico. De aquí deriva el atributo dual en el que los procesos del cerebro tienen propiedades físicas y no físicas. El conductivismo mantiene que la mente no es más sofisticada
que conductas abiertas. Y el funcionalismo lo resume Minsky en las mentes son simplemente lo que hace el cerebro. Stan dice que la teoría del atributo dual nos lleva directamente a lo que llama visión de la dinámica global de la mente. Entonces, un sistema dinámico continuo consiste en un espacio de estado y una función, llamada dinámica global, en el que cada vector representa un único completo estado del sistema. Miremos ahora la cita de Minsky. Las mentes son simplemente lo que los cerebros hacen. Él y otras personas dicen que la mente es la actividad del cerebro y que los procesos llevan al cerebro de estado a estado. Cuando se ve estáticamente vemos el cerebro, el sistema nervioso, pero cuando lo vemos dinámicamente vemos la mente. Para ahondar más en el tema de la mente, vamos a hablar con nuestro experto, David J. Chalmers, quien estudia la filosofía de la mente, para que nos responda unas preguntas acerca de la mente. Doctor Chalmers, siendo la conciencia una parte de la mente, ¿qué piensa usted sobre el problema de la mente y del cuerpo? Bueno, sobre la conciencia yo tengo dos diferentes aproximaciones. La primera habla de la aproximación de la tercera persona, donde la conciencia se trata como un problema científico. Y pues la otra aproximación es desde la primera persona, donde se toma esta conciencia como un asunto metafísico. Dentro de la aproximación de la tercera persona se considera que el problema concierne a la ciencia como el calor o la física nuclear. Desde este punto de vista podemos estudiarla de manera objetiva y pues esta estructura puede ser entendida y además duplicada, lo que nos abre la puerta a lo que es la creación de mentes artificiales. De acuerdo a las suposiciones de carácter físico de la mente, el enfoque de la tercera persona en principio es suficiente para explicar el comportamiento del ser humano. ¿Cree usted que con este principio basta? Ajá. Sí, exacto. Entonces ahora les voy a hablar de la aproximación de la primera persona desde tres problemas que subyacen en esta. El primero es el sensoriqualia. Este habla de los aspectos cualitativos de nuestros estados mentales como las sensaciones. ¿Sí? Entonces, qué sé yo, mirar un objeto rojo activa cierto patrón de impulsos neuronales. ¿Por qué percibimos una sensación como esta? ¿Por qué no sucede, digamos, si vemos un objeto verde? ¿Sí? ¿Qué tan personal puede llegar a ser esta sensación? De ahí parte la subjetividad. El segundo problema trata sobre el contenido mental. A ver, los pensamientos que cada uno tiene tienen que ver con algo, ¿sí? Entonces, si pensamos en un león, pues claramente ese pensamiento tiene que ver con todos los leones. Entonces infiere que una teoría completa de contenido mental subjetivo termina teniendo poco que ver con la referencia. Es decir, la mente racional usa la referencia, pero la mayoría de la mente debe seguir funcionando sin esta referencia, como si esta capa de referencia se encontrara arriba y el resto estuviese abajo. El tercer problema sobre la existencia de las experiencias propias. Es un poco parecido al problema anterior y nos indica que cada uno ve, percibe y entiende las formas de una manera subjetiva. ¿Tiene usted alguna teoría que explique estos estados subjetivos, esa experiencia propia? Mm, sí. Sí, es sobre la identificación de lo que es un patrón y la información. Cuando un patrón y la información ocurren, siempre lo hacen juntos. Toda la información, bueno, este es mi orden de ideas. Toda la información es llevada por un patrón en el mundo físico y todos los patrones llevan algo de información. Entonces, los patrones y la información son dos aspectos de la misma cosa, la relación patrón-información. Los eventos mentales de la tercera persona de la que hablamos anteriormente son interacciones neuronales en el cerebro de las cuales no todas son conscientes. Cualquier evento mental subjetivo es información. Lo que hablamos de qualia es también simplemente información. Pues, ¿qué es la información? La información es de lo que está hecho un patrón.
y mi mentalidad consciente entonces compone un gran patrón que soy yo. Y esto es un aspecto dual de la teoría de la mente y el cuerpo. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pasaremos a nuestro segundo invitado, a Ernest Luhmann, otro filósofo de la mente, al cual le vamos a hacer algunas preguntas. Acabamos de hablar acerca de los agentes creando información de acuerdo a sus necesidades y metas. Pero ¿qué sucede si las metas no son claras? ¿Será que, como muchos autores afirman, es posible que nuestros agentes tengan libre albedrío para decidir qué hacer? Bueno, yo pienso que no nos debemos enfocar en si los agentes tienen libre albedrío o no. Deberíamos enfocarnos mejor en los grados de libre albedrío que estos agentes pueden tener. Siempre se asume que encontramos una clara distinción entre los sistemas cuyas decisiones son libres y aquello que no. Pero en realidad, si empezamos a examinar los sistemas inteligentes con gran detalle, encontramos que esta clara distinción no existe. En cambio, hay unas pequeñas distinciones correspondientes a la toma de decisiones que el sistema puede elegir o no puede elegir. Entonces, la pregunta que de verdad nos debemos hacer es: ¿de qué forma podemos diseñar agentes? Y de acuerdo a estas formas, ¿cuáles son las características que determinan sus decisiones? Muchos de ustedes seguramente se preguntan a qué me refiero cuando digo agentes. Bueno, me refiero a sistemas con algo que lo motiva a tomar decisiones. Los agentes perciben y operan autónomamente en su ambiente. Analicemos, por ejemplo, los grados de albedrío de los cuales hablé con algunos ejemplos. Comparemos dos agentes. El primero es capaz de guardar y comparar simultáneamente varias decisiones, mientras que el segundo solo puede tomar una decisión a la vez. Notablemente tiene más libre albedrío que el segundo. Ahora comparemos un agente el cual toma decisiones basadas en una meta global y, por ejemplo, ganar el juego, y otro agente el cual toma decisiones basadas en muchas metas, por ejemplo, jugar bien. Cansancio futuro, futuros juegos. En este caso podríamos decir que el agente que toma decisión revisando muchas metas tendría mayor grado de albedrío. Ahora comparemos un agente el cual toma decisiones basadas en una meta global y, por ejemplo, ganar el juego, y otro agente el cual toma decisiones basadas en muchas metas, por ejemplo, jugar bien, cansancio, futuros juegos. En este caso podríamos decir que el agente que toma la decisión revisando muchas metas tiene mayor grado de libre albedrío. Un agente cuyas decisiones están programadas para cambiar bajo las críticas, aprobaciones y desacuerdos que haga el usuario, y un agente cuyas decisiones solo dependen del ambiente. El agente que tiene interacciones sociales es un agente con un diseño mayor de libre albedrío. Podemos ver un mayor grado de libre albedrío en agentes que son capaces de extender sus interacciones, saliéndose de su ambiente a otros agentes que solo se rigen a sus intereses. Con estos ejemplos, espero haberles mostrado que el libre albedrío en los agentes no es una respuesta de sí o no, sino que encontramos diferentes grados que podemos implementar.